Vale, pues lo voy a apuntar para que también vean en la pizarra, ¿vale? 28 de mayo. Examen. Vale. Bueno, esa segunda hora, así que pues nada. Lo adapto para que dé tiempo a hacerlo en esa hora, que no necesitéis ni mucho más ni mucho menos. Y no hay que ni pedir tiempo ni nada, ¿vale? Bueno, pues vamos a corregir. No sé si habéis hecho los dos, eran creo que dos ejercicios que os dejé de deberes, que eran el 1 y el 3 de la hoja de funciones. ¿Los habéis hecho? Bueno, yo no los tengo aquí porque no me ha dado tiempo a imprimirlos, pero sí que el ejercicio 1 he mirado antes las gráficas para acordarme de cómo son. El ejercicio 3 sí que de memoria no lo sé, si no lo tiene nadie pues lo tendré que buscar. Bueno, pues el ejercicio 1 lo que dice solamente es que, dadas unas gráficas, que os voy a poner yo ahora en la pizarra, pues hay que decir si son funciones o no. Y si no, pues hay que decir o intentar explicar por qué no. Bueno, pues la primera gráfica que tenéis, ¿vale? Es una función, es una gráfica, una representación que hace algo así, ¿vale? No sé si está exactamente así o si está más para la derecha, más hacia la izquierda, pero la forma que hace es esa. Bueno, pues me diréis ¿vosotros opináis que es función o no? Esta es la X y esta es la Y. ¿Qué pensáis? Vale, esta parece que sí. Vale, me voy a ir poniéndolo en rojo. Vale, esta sí que sería una función. Luego la siguiente, que era el segundo, la segunda gráfica que tenéis, en el apartado B, era algo así. Aunque sí, y aquí hacía así. ¿Esa gráfica vosotros pensáis que es una función? No. ¿Por qué no? Porque tiene dos valores ¿qué era lo que vimos en funciones? Que era que para cada X, ¿no? Tiene que haber una sola Y. Para cada X. Tú, por ejemplo, márcate una X aquí. Te coges esta. Para esta X solamente está esta Y. Solo tiene una Y. ¿Tú encuentras alguna X en la que veas que va a encontrar dos Y's? ¿O no? Eso no va a pasar, con lo cual esto sí que es una función, porque para cada X que tú elijas, solamente encuentras una Y. Por lo tanto sí que es una función, ¿vale? Esta también sería. Vale, en cambio, por ejemplo, el apartado C, la gráfica hace algo así. Algo así es la representación que hay, ¿vale? ¿Esta qué pensáis? Esta se ve claramente que no, porque basta con coger, por ejemplo, esta X, y entonces te das cuenta que a esta X le corresponden dos Y's distintas, y eso no puede ser, ¿vale? En una función, cada X tiene una única Y, con lo cual esta habría que poner que esta no. Esta no es función, ¿vale? Vale, luego teníamos el apartado D, que también es una representación, pero, a ver si me acuerdo, esta hacía, bueno, hacía algo así. Algo así hacía. ¿En esa qué pensáis? Esta sí, porque cada X que yo coja, solo tiene, en cualquier sitio, solo tiene un puntito, ¿vale? Cada X que yo elija, solo tiene una Y, o sea que esta sí. Y ya la última, a ver si la última, me acuerdo cuál es. La última gráfica que había era esta. Esa no, porque se ve claramente que aquí, por ejemplo, esta X tiene esta Y, pero es que si subo me encuentro otra. Entonces esta no sería función, ¿vale? Esta no. Vale, pues esto es importante, aunque parece una tontería y dices, bueno, pues vaya ejercicio más tonto, ¿no? Pero lo que tenéis que saber es para luego cuando vosotros pintéis algo o una gráfica, que no salgan de estas cosas, que luego lo representáis y os salen estas cosas de que una X tiene dos Y's o que una X tiene tres Y's.
siempre hay que intentar darse cuenta que cada x tenga una única y, si no, no es función y está pues mal representada y ya está, ¿vale? Bueno, pues este era el 1 y luego creo que también os dejé el 3. ¿Alguien lo tiene copiado? No. Vale, pues lo voy a tener que sacar de aquí porque sé que va de un teléfono móvil que tiene la batería cargada y tal, pero no sé qué preguntas son las que nos hacen exactamente. Y para no inventármelo, pues lo leo de aquí. A ver. ¿Puedo borrar la pizarra? Bueno, las gráficas que he hecho yo, pues sí, más o menos están igual. La única que cambia un pelín a lo mejor es esta. Esta porque estaba de otra manera y aquella que también estaba situada de otra manera, pero el dibujo es el mismo. Bueno, pues el ejercicio siguiente va a ser el 3. Que ya os digo que es bastante facilito porque son los primeros, pero lo vamos a hacer igual. Dice que un teléfono móvil, ¿vale? Tiene la batería cargada al 80%, ¿vale? Tú tienes un teléfono móvil y la batería está a un 80%. Y cada hora que pasa se descarga un 8% la batería. Y lo que piden en el primer apartado es la función que relaciona las horas con el porcentaje de batería que queda en el teléfono. Esa es la primera pregunta, ¿vale? Lo primero que habría que hacer, siempre que os pidan algo de este tipo, lo primero es ver quién es la X y quién va a ser la Y. La X, acordaros que era la variable independiente y la Y es la dependiente, ¿vale? ¿Quién depende de quién en este ejercicio? ¿Qué os parece más fácil? ¿Que la batería dependa del tiempo que pasa o que el tiempo dependa de la batería que tengo? Es más normal pensar que la batería del teléfono depende de lo que vaya pasando en el tiempo. Con lo cual la X va a ser el tiempo, que lo vamos a medir en horas, porque el problema va en horas, y la Y va a ser el porcentaje de batería del teléfono, ¿vale? Batería del teléfono. Y esto ponemos que lo medimos en un porcentaje. Bueno, pues lo que nos piden en el primer apartado es que digamos al final la expresión. ¿Os acordáis que la expresión algebraica era y es igual? Ahí tenemos que poner una expresión en la que aparezca la X, ¿vale? ¿Sabríais decirme directamente cómo va a quedar la batería del teléfono a medida que va pasando el tiempo? ¿Cuál sería la expresión? A ver, ¿tú qué opinas? 80 menos X por 8. Vale, 80, que es la batería que tengo actualmente, y lo que tengo que hacer es restarle el 8% que se va descargando por el número de horas que van pasando. Cada hora que pasa me quitan un 8%. En vez de poner X por 8 lo he puesto al revés. Cada hora que pasa me restan un 8%, con lo cual multiplico 8 por las horas que han pasado y lo resto, ¿vale? Esa es la función que relaciona la batería de mi teléfono con las horas que han pasado. ¿Hay alguien que no entienda la fórmula? Si no la entendéis, decidme que os la puedo explicar más fácil. ¿No? Vale, pues esta sería la primera pregunta. La siguiente, que ya es el apartado B, pues ahora nos hacen preguntas sobre esto. El apartado B nos dice, al cabo de 4 horas y media, ¿qué batería le queda al teléfono? ¿Qué haríais? Al cabo de 4 horas y media, ¿qué batería le queda al teléfono? Pues 4 horas y media es el tiempo, ¿no? Pues lo que nos están dando es la X. Es como si la X fuera 4 y medio y la pregunta fuera cuánto vale la Y. O sea que esto es simplemente sustituir ahí. 80 menos 8 por 4 por 5. ¿Vale? ¿Hay alguien que haya hecho la operación? Dime, ¿qué te da? 44%. 44%. Esa es la batería que le quedaría al teléfono al cabo de 4 horas y media. ¿Vale? Y luego la otra pregunta, creo que es al revés, nos dan un porcentaje de batería. Vale, si observo que la batería está cargada al 20%, ¿cuántas horas han pasado? Pues ahí es al revés, nos están dando la Y, o sea, es como si la Y fuera un 20%, y lo que nos están preguntando es cuánto vale la X. O sea, que vuelvo a la función y en la Y pongo 20. Y lo que tengo que hacer de ahí es despejar la X. ¿Vale? Bueno, pues esto es una ecuación. 8x lo paso al otro lado, sumando. El 20 lo traigo para acá restando.
¿vale? Entonces lo que me va a quedar al final es que 8x es igual a 60. ¿Vale? Pues de ahí despejo, la x sería 60 partido de 8, ¿vale? Y esto sale 7,5. 8 por 5, 40, sí, 7,5, ¿vale? O sea que habrían pasado 7 horas y media para que yo tenga el porcentaje de batería a ese nivel. ¿Vale? Bueno. Vale, pues este sería el ejercicio, ya veis que no tiene tampoco mucha complicación. Y bueno, pues es un poco, lo más complicado quizá del ejercicio es sacar esto, pero una vez que ya tienes la fórmula, luego ya lo demás es más o menos fácil. Es simplemente ver si lo que me dan es la x o si lo que me dan es la y, y lo que me den me piden la otra, ¿vale? Bueno, pues entonces, terminamos. Cuando pueda borrar, que digo gente aún copiando. Luego Rubén mañana o cuando sea en el vídeo pues ya copias este más el anterior. Bueno. Vale, pues voy a ir quitándolo de arriba. Y lo que voy a hacer es un poco avanzar con la teoría, ¿vale? Lo único que vimos el otro día fue simplemente qué es una función, la definición, les expliqué un poco pues cómo se podían representar gráficamente, con la tabla, mediante un enunciado. Y ahora lo que vamos a estudiar, o lo que vais a ver, son características que tienen las funciones, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a analizar es dominio e imagen. Dominio e imagen, ¿vale? Bueno, esto es sencillito, pero suele costar un poco al principio entenderlo, pero no es nada difícil. A ver, vamos a ver. Voy a poneros lo que es el dominio. Dominio de una función, ¿vale? Bueno, pues a ver, el dominio de una función nosotros lo vamos a escribir así. Vamos a poner dom y entre paréntesis f, ¿vale? Eso significa dominio de f. Que lo vamos a escribir de esta forma. ¿Vale? Bueno, pues os acordáis, no sé si os acordaréis, el último ejemplo, el otro día hicimos un ejemplo de una compañía de teléfono, no sé si os recordáis, que cobraba 1 euro por establecer la llamada y luego te cobraban por cada minuto. Y os acordáis que dijimos, al hacer la tabla, dijimos, bueno, vamos a dar aquí valores y pusimos el 1, el 2 y dije yo, ¿qué valores no se podrían dar? Y me decíais negativos, porque no puedo decir que hablo menos 3 minutos o que hablo menos 1 minuto. Bueno, pues eso es el dominio, ¿vale? El dominio de una función, os lo escribo debajo, son los valores que puede tomar la x. Son los valores que puede tomar x, la variable x, ¿vale? Ese va a ser el dominio, los valores que yo le puedo dar a la x. ¿Vale? ¿Se entiende la definición, no? Vale, entonces, del mismo modo, la imagen a veces también se le llama recorrido, lo voy a escribir por si en algún sitio alguna vez lo pone. Imagen o recorrido de una función. Pues nosotros eso lo vamos a escribir, lo vamos a poner así, im y entre paréntesis f, ¿vale? De imagen. ¿Qué pensáis que será la imagen? Si el dominio eran los valores que puede tomar la x, ¿qué tiene pinta de que va a ser lo otro? Los valores que toma la y, ¿vale? Son los valores que toma la variable y. Son los valores que toma la variable y. Bueno, pues básicamente esta es la definición de dominio y de imagen.
Y lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo, y esto es lo más sencillo porque os voy a poner una gráfica y viendo esa gráfica vamos a intentar ver cuál es el dominio y cuál es la imagen. Esto es lo más fácil, ¿vale? Cuando tenéis el dibujo. Lo voy a poner aquí al ladito y así no borro eso. Bueno, mira, el ejemplo simplemente es pues determinar el dominio y la imagen, ¿vale? Voy a intentar hacer una función que no sea muy difícil para que la podáis pintar sencilla, fácilmente. A ver, van a ir de 1 en 1 las divisiones. -1, -2, -3. Aquí esto va a subir hasta el 4. En el -3 le voy a hacer así puntitos para que se entienda bien dónde van los puntos, ¿vale? Ahí vale 4. Aquí va a llegar hasta el 2. Y luego en el 0 va a valer 0. Y aquí va a hacer esto. Vale, va a ir bajando, llega hasta ahí. Y luego aquí 1, 2, 3, 4. Y aquí va a hacer, pues va a llegar hasta el 3. Pues. Así. Vale, y aquí pues va a hacer así. Vale, esta va a ser la función, ¿vale? El primer ejemplo que hacemos. Esto, bueno, aquí en medio da igual cómo lo unáis porque... Así, un poquito más. Vale, pues copiéis ese dibujo y lo que vamos a hacer ahora es determinar qué dominio tiene esa función y qué imagen tiene. Y la función es lo que veis ahí. Más allá de lo que veis ahí, no sabéis qué hay. O sea, fuera del 4 o antes del -3, pues nosotros no tenemos ni idea de si hay dibujo o de si no hay. Bueno, quien lo tenga copiado va pensando a ver qué piensa en relación al dominio y a la imagen, ¿vale? A ver, voy a escribirlo aquí en rojo. Tendréis que poner dominio de F igual. Y ahora tenemos que poner a ver cómo lo escribimos y a ver de dónde a dónde va el dominio. A ver, ¿alguien me sabría decir qué valores puede tomar la X viendo ese dibujo que hay ahí? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el -3, porque para allá no tengo dibujo, o sea, no puedo ver qué hay más allá, pero en cualquier puntito que yo elija entre medias, siempre tengo función encima. Con lo cual el dominio aquí va desde -3 hasta 4. Vale, pues ¿cómo lo escribimos eso? Pues se escribe de esta forma. ¿El -3 tiene puntito encima? Sí, ¿no? Este. Vale, el -3 es uno de ellos. ¿El 4 tiene puntito? También. O sea que el -3 y el 4 están en el dominio. Pues lo ponemos con un corchete y decimos desde -3 hasta 4 y cerramos el corchete. Así es como vamos a indicar que el dominio va de -3 hasta 4 y el corchete lo que indica es que el -3 y el 4 también pertenecen a ese dominio, ¿vale? Y ahora ver la imagen. ¿Qué valores veis en esa gráfica que toma la variable y? La y es mirar en vertical. ¿Desde dónde a dónde? 0. Desde el 0. ¿Quién ha dicho -1? Que no me... ¿Por qué? ¿Por qué has dicho -1? El -1 es que estaría aquí. Y aquí ves que no hay dibujo. Vale. El dibujo empieza aquí. Sí, creía que arriba era un negativo. No, arriba, esto de aquí son los positivos. Empieza en 0. Por aquí hay dibujo, ¿verdad? Dibujo todo el rato tengo dibujo. Aquí también, porque tengo este número. ¿Hasta dónde? Hasta el 4, que es el último, a partir del cual por encima ya no hay nada. Y el 0 lo tengo que incluir porque hay un puntito que vale 0. Y el 4 lo incluyo porque hay un puntito donde vale 4. Con lo cual sería desde 0 hasta 4. Siempre se pone primero el extremo más pequeño y a la derecha el extremo más grande. Y si por ejemplo el 4 no hay un puntito. Ahora te pongo otro ejemplo en el que no haya puntito, ¿vale? Pues esto es el dominio. O sea, es simplemente cuando tengo la gráfica es mirar de dónde a dónde, de dónde a dónde, ¿vale? ¿Qué? ¿Eso para qué sirve? ¿El dominio de una función?
Es que luego más adelante, cuando estés en otros niveles o cursos más superiores, por así decir, en bachillerato, por ejemplo, cuando tengas a lo mejor que representar una función gráficamente, pues vas a necesitar saber el dominio, cuando tengas que hacer un límite, bueno, que no te puedo decir lo que es, pero cuando quieras estudiar a lo mejor un límite, tienes que saber si el punto está en el dominio, si no. Pero con eso no es preciso, porque puedes hacer la parábola de otra manera para... Ya, claro, luego aparte hay que estudiar dónde decrece, en fin, claro, luego tienes que hacer el estudio completo, pero con esto solo, claro, hay un montón de, no sé si es tu pregunta, pero hay un montón de funciones que tengan este dominio y esta imagen, y sean distintas, pero luego hay que estudiar pues todo, puntos de corte, tiene un montón de... Esto es un poco pues el análisis de una función, son características de las funciones, ¿vale? Vale, pues otro ejemplo que os pongo, otra gráfica, ¿vale? Me voy a inventar otra. Para que veáis otras posibilidades que pueden pasar. Pasa que también no la quiero tampoco complicar mucho en la pizarra porque es difícil de copiar. A ver, vamos a poner uno. Vale, hago una cosa, no pongo los numeritos en las divisiones para que no se haga muy lioso, pero van de uno en una, ¿vale? Así es más fácil. Pues si hago tanto número, luego es muy lío para mí tantas cosas en la pizarra. Vale. Vale, pues el dibujo va a empezar aquí, pero aquí el circulito está abierto. Y aquí acaba el dibujo. Aquí hace así. Y ahora aquí va a empezar ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, aquí va a subir hasta ahí. Aquí luego va a volver a bajar hasta aquí. Y luego aquí otra vez. No sé. Bueno, esa es la función que os he puesto ahora, ¿vale? Esto va aquí. Cuando el circulito no está coloreado, este por ejemplo, eso quiere decir que ahí no hay punto. O sea, la gráfica empieza ahí, pero justo ese punto no está en la función, ¿vale? Igual que este. Y estos que están coloreados, estos sí son puntos. ¿Vale? Estos sí son. Todos estos son puntos, pero este y este no. Pues a ver qué opináis del dominio y de la imagen. Dominio de F. ¿Qué valores veis vosotros que puede tener la X? A lo mejor va de trozos en trocitos, igual no se puede poner de una sola vez, hay que poner varios trocitos. A ver, ¿qué opináis? Esto es -1, ¿eh? Y este -2, -3, -4. Bueno, en este primer trozo olvidaros de esta parte de la función, esto nada. Pensad solamente en este huequecillo de ahí. Ahí qué trocito, en ese trocito, ¿qué valores puede tener la función ahí? -4 o -2. Desde -4 hasta -2, ¿vale? Que es solamente en este trozo. De -4 a -2. Se ha dicho que el primer punto no está. Claro, el primer punto no está, porque ese puntito está pues con un circulito abierto. Pues eso de alguna manera hay que indicarlo. ¿Cómo se indica? Pues cuando lo escribes así, de -4 a -2, ¿vale? El -2 lo pones como antes, pero el -4 para indicar que no está, le pones un paréntesis. Esos son intervalos, que todavía no sé si en algún momento, yo creo que no habéis de intervalos, pero cuando ponéis un intervalo así, con paréntesis, ¿vale? Esto significa que estáis considerando todos los números que están entre A y B, pero A y B no los incluís. Eso es un intervalo abierto. Y cuando lleva corchetes, así como antes, que lo hemos puesto con un corchete, este intervalo va desde A hasta B, pero A y B sí que están incluidos. Esa es la diferencia. Cuando pones un paréntesis, el punto en cuestión no está incluido. Cuando le pones corchete, el puntito está incluido. Por eso arriba tenemos que poner el -4 con un paréntesis y el -2 con un corchete. ¿Vale? Vale, eso es como por decir el trocito este de aquí. Pero ahora llegamos al de en medio. ¿Qué pasa entre -2 y 0? No hay nada, ahí no puedo poner nada. ¿Y ahora qué pongo aquí? De 0 a 3. ¿Y el 0 está incluido? Sí.
Y el 3 está incluido también. Luego os digo que hay que poner ahí en medio, ¿vale? Que he dejado un hueco. Y luego tenemos un trocito final, que es desde aquí hasta aquí. De 4 a 5, el 4 sí que lo incluyo, pero el 5 veis que no lo tengo que incluir. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pongo entre medias? Porque al final el dominio es esto y esto y esto. Bueno, pues para expresar eso lo que se pone aquí en medio es una U y esto significa unión, ¿vale? Es como este intervalo, unión el siguiente, unión el siguiente. Es como juntarlos todos, ¿vale? Así es como tenemos que expresarlo, con una U. Vale, ¿y la imagen? La imagen es pensar en vertical. ¿Qué valores veis en vertical que puede tener la Y? El valor más pequeñito que tiene, ¿cuál es? 1. Es este. El 1, que es el más pequeñito porque está a esta altura. 1. ¿Y está incluido? Sí, porque el puntito está cerrado, ¿no? Vale, así que empieza en 1. Vamos a ver si se puede poner todo de golpe o si hay que hacer igual que antes, parones, ¿vale? A ver, en principio esto es el 1 y si yo voy subiendo, me encuentro este que veis que está vacío. Pero no hay ningún problema porque aunque está vacío, este está cerrado. O sea que este valor existe ahí. ¿Veis que puedo seguir subiendo? Sigo subiendo y llego al último. Es cierto que ahí está vacío, pero aquí tiene una pareja en la misma altura que está cerrado. Con lo cual este punto también. ¿De dónde a dónde pongo entonces? De 1 a 4. 1, 2, 3. El 4 está aquí arriba. El 3 no lo has usado. ¿Este? Pero da igual, porque este valor que es 3, yo por ejemplo encuentro esta X que se transforma en él. O si tengo esta también. Esta X se transforma en el 3. O incluso otra que tienes por aquí. Esta X también se transforma en el 3. O sea, el 3 es un valor de la función porque tiene X que se transforman en él. Tú solamente tienes que mirar. O sea, para hacer la imagen, lo que tenéis que hacer es hacer rectas horizontales, así. Por ejemplo, si esta fuera la función, desde aquí, cualquier recta horizontal que yo haga, siempre choco con la función, ¿ves? Cualquier recta que haga, siempre choco con la función. Entonces tú, cualquier recta horizontal que hagas, siempre vas a chocar con la función desde aquí hasta aquí. Más arriba ya, si haces cualquier recta horizontal, ya no tocas. Entonces, aquí la función va desde el 1 hasta el 4 y cerrado porque está este puntito ahí que está cerrado. ¿Vale? Entonces, esa sería la imagen. Bueno, pues este tipo de ejercicios os los puedo poner, pero ya sabéis que tenéis que tener la gráfica. Porque ahora vamos a ver cómo se puede hacer un dominio sin gráfica. Pero la imagen sin gráfica no os la voy a pedir. O sea, si os pido dominio de imagen, es porque os doy el dibujo. Si no, imagen no los voy a preguntar, porque no se puede saber con la expresión, ¿vale? Bueno, pues el siguiente ejercicio es lo que os estaba diciendo, va a ser determinar el dominio de una serie de funciones, pero no tenéis la gráfica, ¿vale? Tenéis la expresión de la función, que ahora veréis cómo hay que hacer esto. Vale, ejercicio determina el dominio. Vale, el dominio ya sabéis que son los valores que puede tener la X. No, los de la Y son la imagen. Bueno, pues la diferencia es que ahora no voy a daros la gráfica, sino que únicamente os voy a dar la expresión. Por ejemplo, esa función, ¿vale? Dentro de unos días esa función la vais a saber pintar, vais a saber qué es, pero de momento pues no tenemos ni idea. Pero esta función lo único que hace es que a cada número lo multiplica por 4 y luego le resta 5, ¿no? Por ejemplo, el número 3, ¿en quién lo convertiría? Pues 4 por 3, 12, 12 menos 5, pues en el 7, ¿vale? O el 0, pues el 0 lo convertiría en menos 5. Entonces la pregunta que yo os hago es, ¿qué valores? Perdón. Uy, hola. ¿El mando para abrir los splits está? Yo no lo he encontrado. ¿Pero habitualmente está? Sí, suele estar.
Y ayer estaba, bueno, ayer vosotros No no estuvieron. estáis, es la otra parte. Pero te lo dejo entendido. Normalmente siempre está y suele estar ahí, pero no. Y es que además eso lleva unos días abierto, el cajoncillo eso, no sé si. Vale, gracias. Vale, pues lo que os iba diciendo. ¿Qué valores pensáis que podéis dar a la X? ¿O pensáis que hay algún valor que no le podáis dar? ¿Siempre se puede hacer 4 por algo y luego restar 5? ¿O hay algún valor que penséis que no vais a poder hacerle esa cuenta? El 1 no. ¿Por qué? 4 por Sí, 1. pero va a salir menos. Da igual, pero eso es porque cuando tú pintas la gráfica, imagínate, la gráfica puede pasar abajo. Aquí la gráfica es negativa, la Y es negativa, eso no pasa nada. Yo os pregunto, si yo os digo el número menos 3, ¿en quién lo convierte? 4 por menos 3, menos 12. Menos 12 menos 5, menos 17. O sea, el valor de la función existe. ¿Hay algún número ahí que no pueda yo hacer esa cuentecilla? ¿O se puede hacer para cualquiera? ¿Qué opináis? Se puede hacer siempre. Tú siempre puedes multiplicar un número por 4 y restarle 5. Bueno, pues en este caso, el dominio, ¿vale? El dominio de esta función, me estáis diciendo que son todas las x, cualquier número, ¿vale? ¿Cómo se puede expresar cualquier número? Pues ponemos r. R son los números reales. O sea, es como decir cualquier número. El dominio aquí es cualquier número. O sea, yo a la x le puedo dar el valor que me dé la gana. Cualquier número. Vale, por ejemplo, esta. A ver qué opináis de esta. Lo elevo al cuadrado el número y le sumo el triple de ese número. Eso es otra función, ¿vale? Que dentro de unos días también sabremos pintar, todavía de momento no. ¿Qué opináis ahí? Coges un número, lo elevas al cuadrado y luego le sumas su triple. ¿Hay algún caso en el que no podáis hacer esa operación o no? ¿Qué opináis? Números negativos. ¿Tú no puedes hacerlo con un número negativo? ¿Por qué no? Bueno, sí, sí. Tú puedes coger menos 4 al cuadrado, 16, 3 por menos 4 y lo que te dé. Pues ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasaría? ¿Se puede hacer siempre? Sí, así que otra vez el dominio, todos los números reales. Siempre puedo hacer esa operación. Vale, y ahora se empieza un poco ya la cosa a complicar. Imaginad una función que lo que hace es esto. Al número le suma 6 y eso lo divide entre el número menos 4. ¿Vale? Eso es lo que hace la función. Vamos a hacer un par de ejemplos. El número 5, ¿en quién lo transformaría? ¿Quién sería la i? Pues la i sería 5 más 6 y abajo 5 menos 4, ¿no? O sea que el 5 lo transforma en el 11. Y así con todos. ¿Hay algún valor que no pudierais hacer esta cuenta? Negativos, por ejemplo, a ver, el menos 2. ¿En quién transformaría el menos 2? La i sería ¿quién? Menos 2 más 6 y abajo menos 2 menos 4. Menos 2 más 6 es 4 y esto es menos 6. O sea que sí que tiene función. El menos 2 se transforma en este número. O sea que esto sí que está bien. Hay un valor que no puedo hacer esta operación. No sé si os dais cuenta cuál. Pensad un poco en la parte de abajo. ¿Qué pasaría si yo os pregunto en quién transforma el número 4? ¿Qué habría que escribir? ¿Y es igual a qué? 4 más 6. 4 más 6 y abajo 4 menos 4. Vale, y esto es 10 entre 0. Si cogéis la calculadora y buscáis o metéis esta operación en la calculadora te va a decir error. ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. La operación de dividir entre 0 no existe. Entonces, este valor no existe, por lo tanto este punto no está en el dominio porque no tiene y. Vale, este es el único valor que habría que quitar. O sea, es el valor que hace que esto valga 0. Porque yo no puedo dividir por 0, esa operación no existiría. ¿Vale? Es el único valor que no me vale. Así que el dominio sería cualquier número salvo el 4. El 4 no estaría en el dominio, ¿vale? ¿Cómo escribo eso? Pues lo escribo de esta forma. Tengo que poner dominio. Y tendría que decir cualquier número real menos
y entre corchetes aquí escribo el número que quito. El 4 lo quito, porque no puedo hacer esa operación, ¿vale? ¿Entendéis que cuando sea una división, lo que haga 0 abajo no puede ser, ¿vale? Dime. El contrario de lo que hay. O sea, El contrario de lo que hay aquí, pero ahora te voy a poner otros ejemplos en el que ya no es el contrario. Imagínate una función que hace esto. El número 3 lo divide entre el doble del número más 6. ¿Vale? La función hace esto. Al final las funciones pueden tener la expresión que yo me quiera inventar. Pues hay que pensar otra vez qué número no podría yo poner ahí abajo. A ver, por ejemplo, vamos a probar con uno así normal, el 1. El 1 pues obviamente está en el dominio porque yo digo 3 y abajo sería 2 por 1 más 6, ¿vale? Y esto da 3 entre 8, por lo tanto el 1 está en el dominio. Pero hay un número que no, que creo que lo has dicho tú, el menos 3. El menos 3 no está en el dominio, porque si yo intento hacer esa cuenta, me va a salir 2 por menos 3, que es menos 6, y menos 6 más 6 me da 0. Y esto ya hemos dicho que en la calculadora no se puede hacer y que da error. Así que habría que quitar el menos 3. ¿Vale? Con lo cual en dominio habría que escribir todos los números reales menos 3. El menos 3 lo quitamos, ¿vale? Bueno, y no sé si alguien está pensando, ¿cómo os habéis dado cuenta que el menos 3 no valía? ¿Porque habéis ido probando o cómo? O sea, tú has dicho 2 por menos 3 menos 6 más 6 me da 0, ese no vale. Pero claro, a lo mejor alguna vez lo que hay aquí abajo, igual no es tan fácil ver a simple vista qué número es el que no vale. Pero no os preocupéis porque lo único que tendréis que hacer es coger esa expresión, igualarla a 0 para saber cuándo vale 0 y resolviendo esta ecuación la x va a salir menos 3. Entonces ese es el valor que tendríais que quitar. Y aquí pasa igual. Si tú coges x menos 4 y lo igualas a 0, la solución es 4, que es el valor que hemos quitado. O sea que para calcular el dominio, si es una división, lo de abajo se iguala a 0 y se ve qué valores hay que quitar. ¿Vale? Este es el dominio. Este era el otro. Este era el otro. Y este era el otro. ¿Vale? Bueno, pues esto es cuando haya denominadores, ¿vale? Siempre que tengáis una fracción, cogéis lo de abajo, se iguala a 0 y se ve qué valores salen, y los que me salgan los quito. Si por algún casual hubiera dos valores, imaginad una función que por ejemplo lo que hace es 1 entre x cuadrado menos 4. ¿Ahí qué tendría que hacer para ver el dominio? Tendría que coger esto, ¿verdad? X cuadrado menos 4 y ver cuándo vale 0 esta expresión. Y esta es una ecuación de grado 2, pero es de las incompletas. La x, ¿cómo queda? Más menos la raíz de 4, más menos 2. Eso quiere decir que en el 2 no hay función, pero el menos 2 tampoco. Porque 2 al cuadrado, 4, menos 4, 0. Pero menos 2 al cuadrado también es 4, y al restarle 4 también da 0. O sea que aquí el dominio habría que quitar dos valores. Pues el dominio se pondría R menos, y entre corchetes escribís los dos, menos 2,2. O sea, si hay que quitar dos valores se ponen así. Y también si os apetece se puede poner en este caso, podéis ponerlo así, más menos 2. Como son valores opuestos, se puede poner así un poco más resumido. ¿Vale? Pero la imagen no se puede sacar aparte. Bueno, si se analiza un poco qué funciones, sí. Pero vosotros así a simple vista, la imagen no os la voy a pedir. Solamente en este caso pediría dominio. ¿Vale? Bueno, y el último ejemplo que os quiero poner es una función, pero aparecen raíces cuadradas de por medio. Igual ya aquí cuesta un poquito más justificar el dominio. En este tema hay calculadora, ¿no? Bueno,
Pues a lo mejor no, porque ya ves tú que tampoco salen muchas... O sea, cuentas altas vas a ver que no hacemos muchas. Pero bueno, ya veremos. O sea, falta en este tema no hace. Igual que en sucesiones te diría que para el interés compuesto sí. Aquí es que ya yo creo que no hace falta, pero bueno, si luego queréis, ya vemos si se negocia o qué. A ver, por ejemplo, esa función, ¿vale? Esta ya es un poco más complicada. Bueno, pues igual, tengo que pensar lo mismo. ¿Qué valores puedo dar a la x que yo pueda hacer luego la operación que dice la función, ¿vale? A ver, si yo me voy probando un par de números, por ejemplo, el número 2, ¿en quién lo transformaría? ¿La y quién sería? ¿La raíz de quién? La raíz de 3. Y la raíz de 3 es un número, es un número infinito, pero bueno, esto existe, ¿vale? O sea que este número está en el dominio. O, por ejemplo, el número 5 se transformaría en la raíz de 9, ¿no? Que es 3. Vale, estos números están en el dominio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si os digo en quién transforma el número 0? ¿Qué quedaría? ¿Raíz de qué? Raíz de menos 1. ¿Y esto existe? No. Esto no existe, ¿vale? O sea que aquí ya decimos, ojo, cuidado porque este número no está en el dominio. Ese no está, porque no tiene i. Pero no es el único, porque por ejemplo, mirad qué pasa si os digo el menos 3. ¿En quién transforma el menos 3? ¿En la raíz de quién? Menos 3 por 2, menos 6, menos 1, menos 7. O sea, este tampoco existe. Tampoco existe. Este número también hay que quitarlo. ¿Vale? Y hay un montón más. Porque pensad, por ejemplo, en el menos 10. El menos 10 en quién lo transforma, en la raíz de menos 21. O sea que hay un montón de números ahí que no están en el dominio. La cosa es cómo saco yo cuáles son, cuántos son y no me dejo ninguno. Bueno, pues vamos a razonar. ¿Cuándo se puede hacer esa operación? ¿Cuándo vosotros podéis decirme que podéis hacer esa raíz? ¿Qué necesitáis? Solo se puede hacer con 0 y con los positivos. Vale, tú dices que solo se puede hacer con el número 0 y con números positivos. Vale, ahora te diré si eso está bien o no. Pero al final, para que podáis hacerme esta raíz cuadrada, lo que vosotros necesitáis es que esto que hay dentro o es positivo o vale 0, ¿no? Porque si esto fuera 0, la raíz de 0 también vale. Pero no me vale que esto salga menos 5, porque la raíz de menos 5 no existe, ¿vale? Entonces, decidme si entendéis esta frase. Lo que nosotros necesitamos es que 2x menos 1 necesitamos que sea mayor o igual que 0. ¿Entendéis eso? Vale, esto necesitamos que sea mayor o igual que 0. Entonces vamos a ver cuándo eso es mayor o igual que 0. Necesito que sea positivo para que yo luego la raíz la pueda hacer, porque si me saliera negativo no tiene raíz. Bueno, pues ¿cómo se resuelve? Esto no son ecuaciones. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? En algún momento que lo haya oído, le suene. Que ecuación es cuando hay un igual, pero cuando hay un mayor o un menor, ¿alguien sabe cómo se llama? Bueno, pues esto se llama inecuación, ¿vale? No hace falta que lo sepáis ni nada, pero os lo digo para que si lo queréis apuntar. Pues ¿cómo resuelvo estas inecuaciones? Pues muy fácil. La convierto en una ecuación, primero, ¿vale? Y la resuelvo. Entonces, si yo resuelvo esta inecuación, ¿qué me va a salir? Que la x es ¿quién? El 1 pasa al otro lado y el 2 pasa dividiendo, así que me va a salir un medio, ¿vale? De momento lo vais entendiendo, ¿no? Necesito que esto sea positivo, lo he convertido en ecuación y la resuelvo. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, me voy a colocar aquí una recta, ¿vale? Y voy a situar ese punto que me ha salido, que es el 1 medio. Y voy a ver qué signo tiene la expresión a cada lado. O sea, aquí voy a poner signo de 2x menos 1. Porque yo lo que quiero es ver cuándo es positivo. Entonces voy a ver qué signo tiene esta expresión antes de 1 medio y después de 1 medio, ¿vale? Bueno, pues
Esto es tan simple como coger un número que esté a la izquierda de un medio, el que os dé la gana, no tiene por qué ser todo el mundo el mismo. Alguien me dice un número facilillo, así, más pequeño que un medio, el que queráis. Menos 2, vale. Menos 2. Y alguien me dice un número más grande que un medio, el que sea, 3. Vale. Bueno, pues esto no sé si os dais cuenta que divide la recta como en dos partes. Por un lado está este trozo y por otro lado está este, ¿vale? Bueno, pues hemos decidido que el menos 2 y el 3. Vale, pues si yo cojo el menos 2, esta cuenta, ¿cuánto valdría? Si lo sustituyo ahí. ¿Cuánto da? Menos 2 aquí y luego menos 3 seguro. Menos 5, menos 4, menos 1. Menos 5, es decir, ¿qué signo tiene? Negativo, o sea que es menor que 0. Menor que 0, negativo. ¿Qué pasa si pruebo con el 3? 2 por 3 es 6, menos 1, 5. O sea que en este trocito es positivo, ¿vale? Yo quiero que sea mayor o igual que 0, entonces ¿qué trozo voy a elegir? ¿Aquel o este? Este. O sea, este es el trocito que a mí me interesa, porque es donde me ha salido positiva la expresión. En este trocito de la izquierda es negativa, y eso no es lo que yo quería. O sea que a mí me interesa este trozo, ¿vale? Así que el dominio, a ver cómo lo pondríamos, el dominio de la f, ¿dónde empieza? ¿En qué punto empieza? En un medio. Ahora vemos si lo cerramos o no, porque hay que pensar si lleva corchete o si lleva paréntesis. ¿Cómo podríais saber si en un medio incluye o no se incluye? Hacer la puentecita. Si tú pones aquí el un medio, ¿qué te sale? 2 por un medio, ¿cuánto es? 2 entre 2, 1. Y 1 menos 1, 0. ¿Puede valer 0 la expresión? Sí, porque sería raíz de 0. Y eso se puede hacer, la raíz de 0 es 0. Así que un medio está en el dominio, por lo tanto lo puedo cerrar. ¿Y esto dónde acaba? ¿Esto acaba en algún sitio? Esto ya no acaba en la vida. O sea, esto es desde el un medio en adelante. Pues así lo escribimos poniendo más infinito. Hasta el infinito, o sea, a partir de un medio hasta el infinito. Y el infinito nunca se le pone un corchete, siempre lleva paréntesis, porque el infinito no es algo que se pueda llegar a alcanzar, es un número muy grande, pero no acabas. Entonces, esta función, tú me has dicho antes al empezar que pensabas que el dominio era desde el 0 y me has dicho hasta los positivos, o sea, tú me has dicho esto. Pero no es desde el 0, es desde el 0,5, o sea, es un poquito más. Desde aquí. Porque en el 0, ves que si tú pones aquí un 0 te sale 2 por 0, 0, 0 menos 1, menos 1, y no tiene raíz. O sea que no es desde el 0, es desde el 0 y medio en adelante. Esto sería lo que hay que hacer cuando haya raíces de por medio. Siempre que tengáis una raíz cuadrada, pues tendréis que analizarlo así. ¿Vale? Bueno, pues queda ya nada, quedan 2 minutillos. A ver, voy a decir qué cosas podéis un poco hacer de deberes. Bueno, pues de deberes lo que os voy a dejar justamente para practicar todo esto, pues que me hagáis el ejercicio 4. Y ya, ¿vale? El 4 que es justamente todo esto.